Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Moscoso y soy profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me han pedido que hablara de algo que tuviera que ver con mi investigación en relación a la historia de la medicina. Fundamentalmente, cuando me plantearon esta iniciativa, pensé en hablarles a ustedes sobre la historia de los usos públicos y de los usos sanitarios o del agua, fundamentalmente lo que tiene que ver con cómo se ha luchado a lo largo de los siglos frente a las enfermedades infecciosas causadas por una inapropiada o mala gestión de los recursos hídricos. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que sería pues, la historia de la disentería, la historia de las diarreas, la historia del tifus, la historia del cólera, la relación que siempre ha existido entre las formas de generar o de gestionar nuestros residuos y las maneras en las que hemos intentado tratar a nuestros semejantes y la relación entre ambas cosas, no solamente que estén relacionados, obviamente, sino que además existe una relación bastante natural en este sentido. En los próximos minutos, sin embargo, he modificado un poquito mi visión, puesto que hace tiempo que me cansa un poco la historia de la medicina y me interesaba mucho más plantear una historia de lo que serían los usos privados o públicos del agua. He llamado a esta presentación la historia del bañarse, y lo que les voy a contar es justamente eso, la historia del baño público, del baño privado, la historia de cómo hemos llegado al lugar en el que estamos ahora, donde parece más o menos obvio que haya un espacio particular en el contexto de la vida doméstica, donde uno pues, se asea y además se asea de una determinada manera, de acuerdo con una serie de procesos y también ligado pues, a un conjunto de instrumentos o de objetos. Sin embargo, antes de empezar, y he preparado una presentación muy visual para no cansarles a ustedes o que se puedan en todo caso entretener viendo imágenes relacionadas con el ámbito de esta historia, me gustaría hacer algunas consideraciones previas. La primera es, en general, cuando se plantea lo que es la historia de los usos higiénicos, sanitarios, del agua, pensamos sobre todo en una idea un poco teleológica de cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que ha ocurrido, quizá a veces con muchos prejuicios sobre en qué medida vivíamos en un mundo mucho más sucio antes y de qué forma nos hemos vuelto todos más limpios, ¿no? Esta idea que tenemos un poco del mundo, sobre todo del mundo medieval, pero también en cierta medida del mundo antiguo ligado, y ya no hablemos de otros lugares donde nos parece que este descubrimiento del baño y de la higiene es fundamentalmente un invento reciente. Tendríamos, por así decir, este prejuicio que va desde la sociedad medieval, desde la sucia sociedad medieval, a la ducha diaria, un poco ligado a lo que el viejo profesor Norbert Elias llamaba el proceso de civilización. Habría casi en esta perspectiva que yo no voy a negar del todo, pero sí voy a matizar mucho una suerte de progreso en los cuidados del cuerpo. Y digo que voy a matizarla porque el uso que podríamos llamar el uso higiénico, el uso sanitario del agua en el cuidado del propio cuerpo, lo que me gustaría quizá denominar la antropología del agua, no solamente afecta a ese ni antes, ni ayer, ni en el momento presente, ni a lo largo de la historia, ha tenido una única función, ni ha sido solo, digamos, responsabilidad de lo que podría estar incluido en el contexto de la historia de la medicina. Para empezar, uno de los aspectos que quizá ahora estamos. Uno de los aspectos sobre los que me gustaría comenzar y hacerles reflexionar a ustedes es que incluso los usos privados, los usos que tienen que ver con la historia del bañarse, no son solamente usos higiénicos. Hay también usos rituales, a los que voy a dedicar bastante tiempo. Hay naturalmente usos terapéuticos. E incluso los usos higiénicos podríamos decir que no siempre operan de la misma manera, pues no siempre se lavan las mismas partes del cuerpo ni del mismo modo. Hay usos domésticos,
o que tienen que ver fundamentalmente con la concepción o la consolidación de un espacio que suele ser un espacio de acogida. Hay usos privados y usos públicos y luego alrededor de todo eso también hay una representación de ese espacio, una representación que tiene también sus intereses. Si ustedes quieren, por ejemplo, en relación a los usos rituales, yo podría haber planteado aquí una historia del bautismo o de las formas de purificación a través del agua. En los usos terapéuticos podríamos perfectamente haber hablado de lo que son la toma de aguas de naturaleza medicinal o de naturaleza incluso milagrosa. Podríamos haber planteado una historia de dónde surgen los spas, pero no solamente los spas o los balnearios, sino también esa idea que se tiene de tomar, por ejemplo, las aguas de Lourdes o de otros lugares de peregrinación, ¿no? En relación a los usos higiénicos, ya se lo he comentado, no es ni muchísimo menos obvio cómo se produce ese cuidado del cuerpo. De hecho, uno de los asuntos sobre los que voy a incidir en esta presentación tiene que ver con esa higiene seca que se produce sobre todo a finales del mundo del Renacimiento y comienzo sobre todo del siglo XVII, donde se pone de manifiesto el miedo al agua, a su temperatura, a las formas en las que tiene que ser utilizada. Y luego quizá alrededor de todo ello me interesa sobre todo la contraposición entre los usos privados y los usos públicos. Van a ver ustedes cómo en realidad, más que una teleología o más que una progresión desde lo sucio a lo limpio, desde lo desordenado al ordenado, lo que vamos a ver es, a mi modo de ver, una cierta progresión, un cierto descubrimiento de lo privado, de lo íntimo, una consolidación del espacio de subjetividad de la subjetividad moderna, de la subjetividad contemporánea, donde el agua y los usos del agua y el espacio del agua dentro de lo que es el ámbito privado tienen su propio lugar. Quiero comenzar a mediados del siglo XVI, en lo que es el mundo tardomedieval, con la fuente de la juventud. Esta es una idea que me gusta y esta imagen me gusta porque tiene que ver con el primer elemento sobre el que quiero incidir, ¿no? Que es el aspecto ritualizado de los usos del agua, el aspecto ritualizado del bañarse, podríamos decir, ¿no? Y como en cualquier otro ritual, el bañarse también tiene una serie de reglas. Los rituales es una de sus características. Incluso tienen hoy en día una serie de reglas. El ritual, para empezar, tiene lugar en un espacio y en un tiempo determinado. Es decir, uno no puede bañarse en cualquier momento, ni puede también bañarse en cualquier sitio. Y más importante, sobre todo, que esa ruptura de lo que es la normatividad, que es el momento del bañarse, es la formación de una nueva comunidad. La formación de comunidades del bañarse, es el aspecto quizá más interesante y que ha sido más persistente a lo largo de la historia de estos usos, sin duda purificadores, pero también purificadores en un sentido muy general. Por ejemplo, en la imagen que tienen ustedes delante de Lucas Cranach, La fuente de la juventud de 1546, cuadro magnífico que está en la Galerie en Berlín, lo que tienen es como estas personas que se bañan en esta fuente de la juventud, lo que hacen es rejuvenecer, como en cualquier ritual de elevación. En este caso, uno llega envejecido en la parte izquierda de la pantalla, en estos carros de ancianos, y se somete a este proceso no solamente de limpieza, sino también de rejuvenecimiento. Esta idea del aspecto ritualizado de la fuente, del aspecto ritualizado del agua, de algo que ocurre de manera casi milagrosa, va a ser una constante a lo largo de la historia de los usos del agua que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, el cuadro de Lucas Cranach es una representación imaginaria de la fuente de juventud. Este libro, que sin embargo es uno de los libros más importantes sobre el uso de aguas de la Edad Media, de Balneis Puteolanis, que es un libro que se escribe a finales del siglo XII, y representa un espacio que hoy no se puede visitar en lo que es Sicilia, donde la comunidad
de creyentes se sumergía también, se bañaban todos juntos, se entraban en esa gruta subterránea cerca de un lugar que curiosamente se llamaba el Averno, que tiene el infierno, que tiene una significación también interesante, como una suerte de bajada a los infiernos y resurrección o purificación a través del agua. No es en absoluto verdad, ya se lo digo de antemano, no es en absoluto verdad que los medievales no se bañaran. De hecho, lo que ocurre más bien es toda una tradición que viene de las termas romanas, de las que ahora voy a hablar un momento, de baños públicos y de usos públicos del bañarse. Si quieren ustedes un ejemplo, de nuevo, de este libro de Pedro de Éboli, el libro que estoy mencionando, bueno, tienen esta imagen, que es una imagen fantástica de una edición distinta, donde, bueno, pues digamos que las personas que van a entrar en esa gruta, y sabemos, primero se desvisten, hay un lugar donde ocurre eso, que no es el lugar del bañarse, en nuestros modernos cuartos de baño, en la chambre de toilette, que van a decir los franceses desde mediados del siglo XIX. El espacio del desvestirse y el espacio del bañarse va a ser el mismo, pero no, sin embargo, en el mundo anterior, no sin embargo, en las termas romanas ni en otros sitios donde hay espacios distintos. Y cuando uno llega al agua ya ha tenido oportunidad de entrar en otros lugares donde quitarse aquello que trae y convertirse en otra persona. Es interesante la figura justamente del Cristo que ha bajado a los infiernos, que ha bajado al Averno, y que forma parte de un poco del frontispicio, de la iluminación de este manuscrito, a propósito de los usos religiosos, pero no solamente religiosos, sino también terapéuticos en un sentido general del agua. Para volver un poquito a Lucas Cranach, a mediados del siglo XVI, de nuevo tenemos esta maravillosa representación del bañarse todos juntos, esta representación del paraíso, del hortus concluso, del huerto, del jardín de las delicias, del jardín de la felicidad, en donde la felicidad consiste precisamente en bailar todos desnudos alrededor del árbol de la sabiduría, pero también bañarse en esas aguas cristalinas, en esas aguas donde todo es felicidad y desenfado, donde no hay el menor atisbo de violencia. Esta imagen ritualizada, casi mitológica, de la fuente de la juventud, de la idea de la purificación a través del agua, va a ser una constante. Antes les he dicho, hay una cierta idea si no del progreso, al menos de lo público hacia lo íntimo, del descubrimiento de lo íntimo. Los medievales no saben apenas nada de lo íntimo. Para quienes hayan leído pues, algunos de los libros más famosos sobre historia cultural medieval, y pienso, por ejemplo, en Le Roi Ladurie y en su historia de lo que ocurría en Languedoc, ya saben ustedes que lo que sucede ahí es que las paredes permiten oír todo lo que sucede alrededor de la casa de uno, del lugar de uno, de tal forma que los vecinos saben enteramente la vida unos de otros. Y cuando llega el inquisidor preguntando por la herejía que estudiaba Le Roi Ladurie, claro, da igual a quién entrevisten, todos saben los secretos de todo el mundo. La invención de lo íntimo, del espacio privado, sí es propia del mundo contemporáneo, tiene una trayectoria sinuosa que va ligada a la historia del baño, pero alrededor de ella también vamos a ver que estas figuras, esta recreación mitológica, ritualizada de la comunidad que se baña, que va en este caso de hombres y de mujeres, pero que va a ser cada vez más de mujeres en el ámbito de la representación iconográfica europea, va a seguir presente de manera continua, como si las edades, digamos, higiénicas de los seres humanos no progresaran, sino que se acumularan, como si todavía siguiéramos siendo, en buena medida, tardocristianos, medievales, renacentistas. Podría ponerles muchos otros ejemplos, para salir de Cranach, de Heimbach, este grupo de nuevo de personas disfrutando en esta suerte esto ya no es una escena mitológica, no es el jardín del Edén, o es el jardín del Edén en la tierra. Es algo que ustedes habrán visto en muchas imágenes, no tanto de la pintura, pero sí de la cinematografía. Es el jardín del Edén en la tierra, el placer de bañarse en ese ambiente comunal, de
hombres, en este caso, y también mujeres, niños, niñas, alrededor de lo que es la figura, en este caso, protectora del ama de cría. Les decía, estos baños comunales, a medida sobre todo que avanzan o que nos colocamos, sobre todo en el siglo XIX, con lo que es la pintura del clasicismo francés, la pintura llamada de los Pompiers, vamos a encontrar que el baño, ese paraíso terrenal, ese huerto encerrado en el que ocurrían esas escenas de felicidad paradisiaca que describió Lucas Cranach, ahora tiene más bien este carácter pseudoerótico de lo que es el baño de las mujeres, que va a ser una constante a lo largo de toda la representación de lo que significa bañarse en la cultura occidental, incluyendo estas mujeres, como en el caso de Jean-Auguste Dominique Ingres, de lo que es lo que se puede ver o lo que podríamos intentar ver, lo que querríamos ver, lo que ellos querrían ver en el Serrallo, ¿no? Con estos cuerpos que se han descrito como cuerpos de aceituna sin hueso, cuerpos sin esqueleto, cuerpos que invitan a una mirada lasciva por muchísimos motivos, entre ellos, por ejemplo, las axilas, que es una de las expresiones del neoclasicismo para mostrar la lujuria, y luego esas pieles transparentes, esas pieles, digamos, que en donde si la piel fuera el reflejo del alma, estos son el síntoma, la piel blanca como el síntoma, piel blanca en Estambul, por cierto, ¿no? En Topkapi, lo cual es bastante, digamos, inquietante, ¿no? Pero sería el reflejo, el síntoma de la pureza. Muchos cuadros similares, les voy a poner solamente un par de ellos. Este de Paul Cézanne, si hablamos de comienzos del siglo XX, de las grandes mujeres que se bañan, ¿no? Cézanne, como otros tantos impresionistas y como otros artistas de la vanguardia europea de principios del XX, tomó el objeto de las bañistas casi por necesidad. Era una constante, es un leitmotiv dentro de lo que sería la representación visual del baño en la cultura occidental. Como ven ustedes, en realidad un leitmotiv que se extiende desde el mundo tardomedieval, desde el mundo medieval, que aparece de nuevo en el Renacimiento y que, sin embargo, a medida que avanza, sobre todo el siglo XVIII, ya en el siglo XIX y el siglo XX, se convierte en una mirada netamente masculina. Netamente masculina. Quizá el ejemplo que más me gusta, que he examinado en algunos de mis libros, es este, que es un cuadro de William Adolphe Bouguereau, que se llama Ninfeo. Es un cuadro muy inquietante. Cuando lo he tratado tanto en la historia del columpio, porque hay un columpio, obviamente, como en la historia del dolor, porque lo interesante de este cuadro es que la modelo es en todo tiempo la misma, es decir, el ninfeo de Bouguereau está compuesto de la misma mujer en distintas posturas. No se trata de distintas mujeres, sino de la misma mujer bañándose en distintas posturas, lo cual es una fetichización del baño llevada, por así decir, a sus extremos. Pero les digo, esto en realidad no es nuevo. Esta confusión también entre lo público y lo erótico no es en absoluto nuevo. Para empezar, les comentaba la idea de bañarse juntos, hombres, pero también a veces hombres y mujeres, de desnudarse en los mismos lugares. Es una idea que viene de antiguo, de las termas romanas, sin duda las más famosas, pero también las griegas, y de otro conjunto de instalaciones de baños públicos, en donde también se mezclan en muchas ocasiones esta idea de la ablución, esta idea de la purificación, con esta formación de nuevas comunidades. A la terma es un lugar al que se va a hablar, al que se va a discutir, al que se va también a lo que hoy llamaríamos ligar, a establecer relaciones de naturaleza sentimental o erótica. Una de los baños más interesantes, bueno, aquí tienen ustedes una imagen que también me gusta fundamentalmente por el mosaico, ¿no? Este mosaico en lo que hoy es Libia, en Sábrata,
es fascinante porque representa lo que son los utensilios del baño, ¿no? Los baños ya no existen, solamente existe el mosaico, pero existen los utensilios del baño. Y ven ustedes ahí en ese mosaico las sandalias y luego este instrumento, que es un instrumento que sirve para rasgarse, para rascarse la piel y quitarse la suciedad. Esos instrumentos que acaban en una flecha y que serían una especie de cepillos de piel, ¿no? Para quitar todas las impurezas. Pero les decía, quizá el baño más famoso, el que probablemente muchos de ustedes hayan visto en persona, o los baños más famosos, o al menos la antesala del baño, está en Pompeya, es el Apoditerium, ¿no? El Apoditerium, que es el lugar en el que se cambian las ropas. El Apoditerium de Pompeya tiene además la ventaja, bueno, incluye naturalmente todos estos frescos. En realidad estos frescos que quizá hayan visto ustedes, ¿no? El lugar donde se cambiaba la ropa está lleno cada uno de estos asientos, donde, por así decir, funcionan como los cajetines de los gimnasios de hoy en día. Cada uno de estos asientos, el número 16, tenía una postura sexual, ¿no? Les voy a enseñar algunas de ellas, ¿no? Estas de las que pueden ustedes encontrar en los frescos del Apoditerium de Pompeya. En realidad estas 16 posturas sexuales no sabemos muy bien por qué están ahí, sucede con ellas, sabemos por qué hay 16, es una idea, la idea de las posturas sexuales ligada a una hétera griega que se llamaba Elefantis, que describe las posturas sexuales en número 16, y también sabemos que en tiempos de los romanos se acuñaron unas fichas en donde que llamaban espintria, que tampoco sabemos exactamente su función. Aquí tienen ustedes algunas de estas, simplemente una serie entera de las espintria con las 16 posturas que también aparecen en el Apoditerium de Pompeya. Digo, por lo tanto, esta confusión entre lo erótico, lo pornográfico incluso, lo simbólico, lo comunal, lo comunicativo, lo ritual, lo que forma parte del espacio público, pero al mismo tiempo está repleto de ese conjunto de miradas, de relaciones esquivas, donde a veces la simbología, los elementos que aparecen son difíciles de comprender, ¿no? Aquí tienen ustedes quizá un detalle de alguna de estas imágenes que son exactamente las mismas que aparecen en los frescos de Pompeya. Esta confusión de las termas romanas, lo que podríamos llamar los balnearios o los baños de la antigüedad clásica grecolatina, tienen también su correspondencia en lo que es el mundo del Renacimiento. Y les he puesto dos imágenes de Albrecht Durero, de la diferencia, pero también en cierta medida el erotismo implícito en estos dos grabados, ambos de 1496, sobre lo que sería un baño de hombres y un baño de mujeres. De nuevo, en el baño de mujeres, sobre la que no he traído detalle, aparecen algunas claras indicaciones de que hay una cierta sensualidad, cuando no erotismo implícito, pero el caso más sorprendente de esta imagen es el baño de hombres, primero porque no tenemos tantas imágenes de baños de hombres específicamente, y luego por por algunas circunstancias, ¿no? Primero, quien aparece representado en este detalle de baño de hombres es el propio Durero, como a él ya sabemos que le gustaba representarse siempre, en cualquier circunstancia. En esta ocasión se representa en la misma postura de la melancolía, que es uno de sus grabados más famosos, la mano apoyada, la cabeza apoyada sobre una de sus manos, el cuerpo ligeramente inclinado. Pero no pierdan ustedes de vista este grifo colocado en un lugar estratégico que tiene pues claras connotaciones de naturaleza sexual. No sabemos lo que está contemplando Durero con esta extraña melancolía, pero sí sabemos que en sus grabados nada es al azar. De hecho, los personajes que aparecen en este baño, todos han sido identificados, sabemos quiénes son, y lo que no sabemos es, bueno,
por qué Durero juega, como tantas otras veces, con estas imágenes, con estos elementos, con este grifo que, colocado estratégicamente, pues sugiere esa relación de nuevo entre el bañarse y el amarse. No es obviamente Durero el único, les traigo también en estas composiciones eróticas de los usos del baño que vamos a encontrar sobre todo después en la Europa de la Ilustración, esta imagen de Bachtel Beham, tres mujeres en el baño, es un grabado que ahora mismo está en la Biblioteca Británica, donde de nuevo hay una figuración, bueno, para empezar aparecen algunos elementos interesantes, como es dentro de lo que sería el barreño, pero también hay esponjas, la propia posición del baño de las mujeres, como ven ustedes, en todo momento estamos hablando de escenas colectivas, en esta contraposición entre lo colectivo y lo privado, lo de uno y lo de muchos, lo sagrado y lo profano, lo sucio y lo limpio. Sería difícil saber dónde estamos aquí, ¿no? Hay elementos de todo ello. Es un baño de tres mujeres a la vez, como el de Duguero, que eran muchísimas más, con distintas edades, con distintas opciones. Y bueno, en este caso también interesa saber que las esponjas, o al menos los objetos con los que uno va a bañarse, empiezan a sufrir algunas modificaciones o empiezan a innovarse. Quizás, sin embargo, les he hablado erotismo, les he hablado de lo que sería el ámbito sagrado, pero no hemos hablado casi de la representación del baño mitológico, podríamos decir, que es una de las grandes coartadas, no solamente para representar el baño, sino también para que nosotros entendamos cuáles son los elementos del baño, los elementos históricos del baño a lo largo de la historia. Y quiero comenzar por este maravilloso cuadro de Hans Memling, un pintor belga de lo que hoy sería Bélgica, que tiene esta maravillosa representación de Betsabe. Betsabe, como ustedes saben, es una mujer que está casada y que al bañarse el rey David, que lo tienen ustedes que divisar muy pequeñito ahí subido en una cornisa, el rey David se enamora de ella, está subido en una terraza, en el ángulo superior izquierdo, inmediatamente detrás de la cara de la persona que asiste a Betsabe. El rey David se enamora de ella y va a hacer todo lo posible por poseerla. Es una historia bastante siniestra que aparece reflejada en el libro de Daniel, en uno de los textos, digamos, apócrifos, no siempre reconocidos de la Biblia. Y lo interesante, hay varios asuntos. Para empezar, la idea del espía, del hombre que espía a la mujer bañándose, está claramente en distintas fuentes, en este caso religiosas. Es nada menos que un texto apócrifo, pero en última instancia religioso, del rey David, enamorándose de lejos de una mujer que se baña y a la que, para poseer, va a enviar a su marido al campo de batalla a morir. Por cierto, que quizá es una historia trágica. También, sin embargo, interesa de esta imagen el escaso uso del agua. Es decir, Betsabe está saliendo de su cama y lo único que sabemos, los únicos elementos que tenemos del agua o de los usos purificadores o higiénicos del agua es esta vasija que les he puesto ahí en primer plano. No es por supuesto, la única historia de mujeres bañándose sorprendidas por lo que podríamos llamar mirones, por lo que podríamos llamar pues esta mirada masculina, esta mirada agresiva. Quizá no hay mejor ejemplo que la historia de Susana y los viejos, que produce, disculpen ustedes la errata en el título de la obra, que produce decenas, si no centenares de imágenes, de representaciones, de estampas, de óleos a lo largo de lo que sería el Renacimiento y el mundo moderno, ¿no? Les he traído esta de Tintoretto, de nuevo los viejos aparecen, uno en la parte inferior izquierda de la imagen, el otro escondido en el centro. Hay otras muchas, ¿verdad?, que seguro ustedes tienen en la cabeza. La idea siempre es la misma, ¿no? Esta historia de Susana que va a bañarse
con estos viejos que le hacen proposiciones a lo que ella se niega, le intentan chantajearla diciéndole que la van a acusar de prostitución. Ella al final termina victoriosa, es una parte de la historia que muchas veces se obvia, ella termina victoriosa y los viejos son condenados a muerte. Es verdad la verdad prevalece, ¿no? Es además interesante la historia de Susana porque es una de las pocas historias de la desnudez de la mujer que es permitida en las iglesias. Normalmente no hay, porque el cuerpo de Susana solamente lo miran con lascivia supuestamente los viejos. Los creyentes lo que miran es, de nuevo, esta pureza, este cuerpo puro, tanto, digamos, y también espiritualmente puro, que no puede en ningún momento faltar a la verdad. Me falta una historia, podría mencionar otras muchas, por ejemplo, la historia de las ninfas, pero quizás si ustedes piensan en el baño de las mujeres observadas por hombres, hemos hablado del rey David observando a Betsabe, hemos hablado de los viejos observando el cuerpo de Susana, pero hay otra persona, hay otro personaje mitológico, en este caso de la mitología, no del ámbito de la religión, que es Acteón, el sacerdote que por error llega a ver el cuerpo de Diana cazadora y es condenado a ser despedazado por los perros. Él realmente no tiene la menor intención de observar o de convertirse en un voyeur, pero le ocurre que desgraciadamente Diana no solamente no le perdona, sino que le caza, le da caza y lo condena a ser despedazado. Me gusta mucho este cuadro de Rembrandt porque ya en el siglo XVII lo vamos a ver, estos cuadros son bastante excepcionales. Lo que hay sobre todo en el siglo XVII es esta idea de el baño sí, pero el baño o la representación del baño sí, pero una representación muchísimo más comedida, muchísimo más cauta, muchísimo más aislada, donde además el baño representa otro conjunto de valores. Quizá el cuadro, luego se lo enseñaré, el cuadro de Rembrandt más significativo, que es su esposa misma tomando un baño, donde algunos historiadores del arte han querido ver una nueva Betsabe. Puede ser, pero en realidad no hay nada que nos indique que se trata de esa figuración y ya van a ver ustedes que en realidad es muchísimo más complicado. Voy a terminar con esta idea de lo que es el Renacimiento y lo que es el mundo moderno temprano, con esta idea de Hasbaldun Green, donde de nuevo el baño, las escenas de baño sirven para otras cosas, sirven como elementos de moralizantes o como elementos religiosos para contar historias que no solamente tienen que ver con los cuidados del cuerpo, sino en este caso con la vanidad y con las edades de los hombres o en este caso de las mujeres. Estas tres gracias, podríamos decir, lo que les une es su embellecimiento mutuo. Las cosas van a cambiar, bueno, van a cambiar a partir del siglo XVII, pero antes de eso quiero mostrarles esta imagen inquietante de Van Eyck. Todos ustedes conocen el matrimonio Arnolfini. Quizá lo que no conocen es la mujer en el baño, que es exactamente la misma mujer, la misma modelo, la misma habitación, pero en este caso dispuesta y desnuda para tomar un baño. De nuevo, algunos historiadores del arte sostienen que se trataría de un díptico y que el cuadro que se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres sería la contrapartida de otro perdido del que solo tenemos una copia temprana, de la que está ahora mismo en el Museo Fogg en Harvard, en Massachusetts. Empezamos, en todo caso, con el matrimonio Arnolfini y con Van Eyck a tener esta idea del baño como un elemento privado, como algo que ya cada vez es menos público, cada vez es algo que atañe más a una sola persona, algo que tiene que hacerse en todo caso solo con la ayuda de la sirvienta, de la ayuda de cámara, de la persona que venga bueno, pues a servirnos de apoyo.
Antes les decía, en el siglo XVII se produce un punto de inflexión que tiene que ver con la ausencia de agua o la casi ausencia de agua en el baño. No que antes hubiera mucha, pero sí es verdad que existían todos estos baños públicos, estas escenas de baños termales, esta representación a medio camino también entre lo mitológico, lo religioso, lo erótico en ocasiones. A partir de 1600, sin embargo, lo que va a primar sobre todo son estas escenas de de arreglarse en dos momentos, además distintos, que aparecen muy bien representados en este cuadro de Toussaint Dureil, que es un artista francés de finales del siglo XVI, comienzos del XVII, de la segunda escuela de Fontainebleau, donde realmente Dureil lo que nos muestra es a dos hermanas en dos momentos distintos. El momento de levantarse, que sería uno de los momentos más de esta forma de arreglarse, ¿no? Normalmente hoy en día consideramos que lo que hay que hacer cuando uno se levanta es ducharse, cepillarse también los dientes, ¿verdad? Arreglarse el pelo. De los dientes no tenemos representaciones visuales del cepillarse los dientes, aunque sí tenemos en la historia de los dientes, por supuesto, también una reflexión sobre en qué medida y de qué forma hay que cuidar los dientes. En este caso, sin embargo, la única referencia que tenemos al agua, que ha quedado, por así decir, proscrita, porque se considera que no hay que ni suavizar la piel, ni abrir los poros. Hay que tener muchísimo cuidado con los miasmas que se consideran responsables de las enfermedades epidémicas que han arrasado Europa durante la Edad Media y el siglo XV. Y en consecuencia lo que se parece más importante es tener cuidados, por así decir, en seco. La única referencia al baño en esta ocasión, digamos que es una imagen que les pongo por lo que tiene que ver de negación. Es un baño sin agua, es el limpieza en seco, podríamos decir, ¿no? Y de nuevo, bueno, otro ejemplo del mismo principio, de Abraham los cinco sentidos, en este caso dedicado a la vista, con un joven mirando por un recién inventado telescopio o catalejo, como lo llamaba su inventor Galileo, a través de la ventana, y esta mujer en una representación de la vanidad, acompañada, ¿verdad?, de su asistente, donde el baño de nuevo brilla por su ausencia. No hay nada que nos indique la presencia de agua, no hay absolutamente nada que nos sugiera la presencia de ese elemento que constituye hoy en día la forma de acicalarnos. El baño está ausente, es verdad, pero sin embargo lo que ha cambiado, no solamente lo que es la construcción del baño, sino también la propia figura. En esta imagen, por ejemplo, de un cuarto de baño del Palacio de Valençay, tienen ustedes dos elementos, esto es ya siglo XVIII, 1730, y tienen dos elementos que forman parte de la habitación, de la misma habitación en la que antes ocurría esta toilette, en la que antes ocurría este organizarse. Es decir, el cuarto de baño no es propiamente no hay propiamente, por así decir, un cuarto de baño, lo que es que la bañera, el bidet, del que ahora vamos a ver una imagen, coloniza un espacio que era el espacio de la limpieza en seco, del peinarse el cabello, del componerse, del ponerse maquillajes, ponerse perfumes, el arreglarse de una manera que es muy diferente a la que hacemos hoy en día. En realidad, para hablar del cuarto de baño, para hablar del lugar específico donde uno se va a bañar y para hablar también de la llegada de la bañera a ese espacio hay que esperar mucho tiempo. Es verdad que la bañera es un objeto que no es reciente, ni muchísimo menos. Les pongo esta bañera, por ejemplo, que es una de las que aparecen mencionadas en la Odisea. Es una bañera de aproximadamente del año 1300 a.C., pero hay otras en el Palacio de Nosos, por ejemplo, en Creta, hay algunas bañeras que se descubrieron allí de la época minoica y hay otras muchas que han servido para ese propósito. De nuevo, sin embargo, lo interesante, por ejemplo, en el caso de la bañera, de la llamada bañera de Néstor y de lo que aparece reflejado en la Odisea, también en la Ilíada, es que Néstor ofrece su bañera como un signo de respeto, como quien ofrece un té.
La bañera tiene más bien un significado, por así decir, acomodaticio, es un gesto de cortesía, como lavar los pies, de lo que podríamos haber hablado, que aparece en los evangelios y que ustedes seguro tienen también presente. No es tanto que el viajero lo necesite, como que uno ofrece aquello que considera que es lo mejor que tiene, una de las cosas que tiene. Pero obviamente no tiene la bañera, ni muchísimo menos puede estar ubicada en cualquier sitio un espacio particular. De hecho, tampoco espacio particular tiene la bañera, que una de las imágenes más interesantes y quizá más conocidas del bañarse es la que hace Jacques-Louis David en La muerte de Marat, que saben ustedes que es este revolucionario que muere asesinado por Charlotte Corday precisamente en la bañera. Y muere en la bañera porque sufría alguna enfermedad dermatológica. La vida de Marat es francamente complicada. Pero lo interesante es cómo Charlotte Corday le hace llegar una lista supuestamente de contrarrevolucionarios, que es la lista que Marat tiene en la mano, y cómo aprovechando esa treta, él la recibe en la bañera, recibe a su asesina en la bañera como un espacio que está a medio camino todavía entre lo privado y lo público. Es un espacio en el que se puede recibir, en el que se puede conversar, es un espacio que no es ese espacio de intimidad en el que se ha convertido hoy en día. Esto me parece muy importante subrayarlo, es decir, el hecho de que haya una bañera no quiere decir que haya el lugar. Más bien la llegada de la bañera al lugar, la reivindicación de la bañera a un espacio cerrado ocurre bastante tiempo después. Antes les hablaba de este maravilloso cuadro de Rembrandt, de Mujer bañándose, un cuadro que está en la Galería Nacional, donde algunos quieren ver a Betsabe. Bueno, lo cierto es que sí sabemos que es la mujer de Rembrandt, la esposa de Rembrandt, es la que sirve de modelo, la mujer del banquero que nunca aceptó a Rembrandt como yerno, y es una de las imágenes, a mi juicio, más emblemáticas de esta idea del bañarse en el siglo XVII. Ya apenas hay, salvo estas imágenes mitológicas o religiosas que les he mencionado anteriormente, las historias de Susana y los viejos, la historia de Betsabe, la historia de Diana y Acteón y la historia de las ninfas. Bueno, no hay casi nunca imágenes de mujeres bañándose en mojado, pero sí las hay en seco, como hemos visto, por ejemplo, en la escuela de Fontainebleau. Y cuando las hay, como en este caso, ya son mujeres, digamos, de carne y hueso, aisladas, no en esos espacios comunitarios, como antes veíamos en las figuras de Durero y de otros. Las cosas van a cambiar mucho en el siglo XVIII. Podríamos decir que la Ilustración vio no solamente el retorno del agua al ámbito de la salud y de la higiene, un retorno que además va ligado en el ámbito de lo que es la representación visual también a la cultura libertina, a la cultura del erotismo francés propio de esa época. En este maravilloso cuadro de Elsen, por ejemplo, se trata de una mujer que va a hacer su toilette, como dice el título del cuadro. La ayudante de cámara expulsa a la joven de azul, que es una niña que no tiene que ver lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir es que esta mujer, que al mismo tiempo que expulsa a la joven de azul, está vertiendo agua en un bidé, no en un baño, sino en un bidé, ¿no? Esta es en consecuencia, de nuevo volvemos a tener esta idea de purificación y pecado de algo que ha ocurrido, que tiene que lavarse, y de un instrumento propio para realizar esta ablución. Muchas son las imágenes relacionadas con el mundo del baño de naturaleza erótica o pornográfica en lo que es el conjunto del mundo ilustrado. Esta, por ejemplo, la toilette intime, la toilette íntima, donde incluso aparece pues, un personaje que les he puesto ahí, que no solamente es un mirón, sino que también actúa. Parece que los dos interactúan alrededor de esta escena de la toilette íntima. Pero incluso en lo que son las artes, las bellas artes, ¿verdad? Lo que consideramos autores franceses o pintores franceses y europeos consagrados. Solamente les voy a poner algunos ejemplos de François Boucher, que es un pintor rococó.
Este es uno de sus cuadros más famosos, que es el baño de Diana, y con Acteón todavía no ha llegado a esta escena. Están con estas pieles absolutamente de nuevo transparentes, con estas miradas inocentes. Esto es muy propio de Boucher. A pesar de todo, el que fue maestro de otro gran pornógrafo del 18, que es Fragonard, no tenía ningún reparo en representar escenas algunas veces eróticas, como esta del baño de pies, ¿no? con un barreño que parece hecho de porcelana, o en otras ocasiones de lo que son parejas interesantes de el mismo modelo, la misma modelo, en distintas, en una pose, por así decir, en la misma pose, pero con una acción, digamos, inocente, como en el cuadro de la izquierda, que es la educadora del perro, se llama, y sin embargo, pues en el de la derecha, pues es una mujer que está en una disposición claramente distinta, ¿no? O, de nuevo, la misma posición, la misma mujer, el mismo atrezzo, pero, de nuevo, esta contraposición entre lo que sería lo aceptable, como es curiosamente, el cuadro de la izquierda se llama El niño consentido, l'enfant gâté, y el cuadro de la derecha, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero claramente no se llama El niño consentido. Se llamará de otra manera, pero así claramente no. Voy a pasar rápidamente al siglo XIX, quiero llegar al XX. Esta correspondencia, quizá en la pintura neoclásica, antes hemos mencionado a Jacques-Louis David en el asesinato de Marat a manos de Charlotte Corday. Quizá una de las imágenes más interesantes para entender el problema del baño y la representación erótica del baño es esta imagen de otro de los grandes pintores de lo erótico, pero en este caso ya del siglo XIX, que es Jean-Léon Gérôme, y que cuenta la historia de Priné frente al Areopagos. Lo que ustedes ven no es la historia de Priné bañándose. Priné era una prostituta que tenía, una prostituta ateniense que tenía la mala costumbre, al parecer, de bañarse desnuda en las aguas del Pireo. Entonces fue detenida y llevada a este tribunal de ancianos, donde su abogado, que es la persona que le quita la toga, la desnuda ante los ojos de los viejos, ella se tapa la cara y el abogado, por así decir, su defensor, que es un individuo en fin, podríamos decir, de convicciones socráticas, lo que viene a decirle a los ancianos es: lo bello no puede ser malo. Lo interesante del cuadro, sin embargo, que fue muy discutido en su presentación en París, lo interesante del cuadro es cómo Friné se tapa la cara, no exactamente el cuerpo. Esa es, digamos, la expresión interesante del cuadro, que refleja de nuevo toda esta idea de la mitología siempre va a estar ahí, los mitos siempre van a estar ahí, las historias perdidas o caídas en el olvido siempre van a estar ahí, para mezclar o para confundir lo que tiene que ver con los usos del agua, con los usos del cuerpo, con la erotización del baño. No es el único cuadro que hace Gérôme a propósito de estas historias. También tiene, por ejemplo, una Betsabé. También verán ustedes ahí al rey David. El rey David siempre aparece ahí, es como siempre aparece ahí escondido, ¿verdad? Es fascinante que una de las genealogías de una de las religiones monoteístas más importantes comience con una historia de tamaña violencia, ¿no? Pero las cosas son lo que son y en todo caso, bueno, pues no han faltado propuestas de la representación de esta leyenda a lo largo de los siglos. Sucede, sin embargo, en el siglo XIX que, a pesar de todo, el baño sí comienza a ser un espacio verdaderamente privado, verdaderamente privado. Es verdad que esta mirada masculina, esta mirada erotizante sobre el cuerpo de la mujer, está por supuesto presente, y tendríamos que distinguir entre lo que nosotros vemos y lo que es el sentido de la propia imagen. Tendríamos que tomar distancia frente a la imagen y entender lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro de Tassaer, lo que ocurre es que ella, la protagonista, en estas dos escenas de la misma serie, lo que hace es cerrar la puerta.
Es decir, lo que no ocurría hasta ahora empieza a ocurrir a comienzos del siglo XIX, que es el baño. Por más que nosotros tengamos acceso a ese espacio privado, por más que nos hayamos convertido irremediablemente en un rey David o en un viejo mirando a Susana o en un Acteón mirando a Diana, lo cierto es que el baño se cierra desde dentro. Comienza a haber un espacio de reclusión, un espacio propio, un espacio de reflexión donde las mujeres, sobre todo porque son las protagonistas de esta mirada, pues pueden reflexionar, pueden leer, que es una de las, saben ustedes que existe toda una gran tradición de mujeres lectoras a lo largo de lo que es en general la historia de la pintura, ¿no? Quizá comenzando por la propia Virgen María en la Anunciación, que siempre está leyendo aquello que se va a cumplir, ¿verdad? Esta imagen de la Virgen lectora, pero también esta imagen de la mujer aislada que, sin embargo, encuentra un espacio propio con el que conversar con otros a través de los libros. Interesante también en este cuadro de Stevens, llamado La Bañera, cómo el mobiliario ha cambiado, cómo ya hay una jabonera, cómo hay agua corriente, ya estamos más allá de 1848, en la segunda mitad del siglo XIX empieza a haber agua corriente en algunas casas. Esto forma parte ya de lo que serían las prerrogativas y los deseos de la burguesía. Ya no hay en todas las casas que acarrear barreños y empieza además a producirse también un fenómeno interesante que es saber a qué temperatura tiene que estar el agua del baño. Muchas escenas podría ponerles alrededor de esta nueva situación en donde no importa cómo sea la bañera, no importa cómo sea, puede ser de madera como en este caso, puede ser de metal como el anterior, pero sí ahora cada vez es más un espacio privado, un espacio de intimidad, un espacio en el que solo nosotros tenemos acceso. Antes les mencionaba de la burguesía, por supuesto, quiere bañeras y a veces quiere bañeras que hagan cosas extraordinarias, como por ejemplo este anuncio de la bañera oscilante, que me encanta. Es una bañera que promete producir en el interior de la casa una experiencia como si uno estuviera bajo las cataratas del Niágara. Lo que hace falta es meterse en esa bañera oscilante que cuesta 3 libras y 10 chelines y a partir de ahí, bueno, pues tener la misma experiencia de lo que sucedería en otros espacios. Esta idea de la bañera como un espacio de ensoñación, como un lugar donde uno encuentra una nueva subjetividad, se encuentra uno mismo para leer, para tener un espacio propio, para decir, voy a echar el cerrojo, no me molesten. Ya no voy a recibir a nadie en la toilette, ya no voy a recibir a nadie en lo que tiene que ver con ese lugar, que era un lugar de invasión pública o semipública. Y por supuesto los niños, ¿no? Comienza a haber también a comienzos del XIX y a principios del XX un momento del baño. Un momento del baño que aparece reflejado pues, en muchas imágenes, a mi juicio a cada cual más enternecedora, que también señala algo que hemos visto a lo largo de esta presentación, que es que el baño tiene su momento. No, uno no se baña en cualquier momento, salvo excepciones, pero en general, y es lo que se educa a los niños, hay que bañarse en un momento determinado. El baño sigue manteniendo, por lo tanto, esa idea ritual de algo que no ocurre en cualquier circunstancia, de algo que no ocurre en cualquier espacio y que cada vez, como en el mundo antiguo, reivindica ese espacio propio, ese tiempo propio, eso sí, ya no con la intención de construir una nueva comunidad, sino con la intención de construir una nueva subjetividad. Muchas imágenes de estos nuevos usos de la bañera. Me gusta esta de Marcel Gromer, de nuevo de las vanguardias europeas, porque ya como ven ustedes el agua ya fluye a chorros, ¿no? Ya no hay problema con el agua corriente, pero sigue siendo esta misma idea del individuo, sobre todo la mujer en soledad, tomando un baño y nosotros personajes, por así decir, privilegiados. La penúltima imagen que les voy a poner, la sorprendente foto que Shea tomó de Simone de Beauvoir después del baño. No tenemos, probablemente es una imagen que muchos de ustedes no conozcan y que les parezca sorprendente, que Simone de Beauvoir se dejara fotografiar de nuevo con los brazos mostrando, al menos para sí misma, las axilas en esta posición con el que fue su amante, y una fotografía que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago.
Esta imagen de 1950 ya sugiere este nuevo voyeur, es un voyeur en este caso creemos que consentido, creemos que la foto es un posado, pero realmente tampoco nadie estaría más bien en condiciones de decirlo. La foto permaneció oculta hasta hace relativamente pocos años y ahora sabemos que, bueno, lo que sabemos de ella es que es una foto original, pero sabemos poco más. Sí nos interesa, en todo caso, me interesa acabar casi con esta imagen que vuelve a poner encima de la mesa muchas de las cosas de las que hemos hablado, ¿no? Que es la contemplación voyeurística del cuerpo, el espacio cerrado, esa puerta entreabierta, el lugar en el que ya solo, salvo excepciones, no se tiene un acceso público y la formación de esta nueva intimidad, que es lo que me ha interesado a lo largo del tiempo, a lo largo de esta presentación. Claro, el gran enemigo del baño es una historia del bañarse, lo que les he narrado. He intentado transicionar entre lo ritual, lo terapéutico, lo religioso, de lo que he dicho algo, lo doméstico, sobre todo lo privado. Uno de los grandes descubrimientos de nuestro mundo moderno, de nuestro mundo contemporáneo, es el descubrimiento de lo íntimo y, por supuesto, de lo público. Claro, el gran enemigo del baño, el gran enemigo del bañarse, ustedes lo saben bien, no es el no bañarse, es la ducha. Ahora ya vivimos en un mundo donde las bañeras van desapareciendo y donde aparecen cada vez más ese nuevo instrumento que capitaliza, que comercializa el tiempo, que considera que ese espacio de reflexión que veíamos a principios del siglo XX, que ese lugar donde encerrarse, donde leer, donde reflexionar, donde desnudarse, donde posar, ese espacio tiene que ser sustituido por un sitio distinto, por un artefacto distinto, por una nueva consideración del agua, no solamente como instrumento simbólico de lo puro, sino también como instrumento monetarizado del capitalismo actual. Quiero ponerles una última, no más que una diapositiva, me gustaría, bueno, este es Shutters, quiero ponerles una escena que no sé si voy a saber darle al play. En general, comprando online, siempre voy a tiro fijo. Es una escena muy famosa que servirá para acabar esta presentación.
Bueno, pues con esta maravillosa escena, un homenaje que siempre debemos a la cinematografía y en general a otras formas de artes visuales, con esta venganza de la lucha sobre el baño, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias por haber acudido.